Cuando levanté la sábana para empezar mi trabajo, me quedé sin aire durante casi un minuto entero. No pude hablar, no pude moverme. Lo que estaba viendo en aquella camilla de acero, en la sala de preparación del Hospital San Gerardo de Monza, no se parecía a nada que yo hubiera tocado en 22 años de oficio, y yo había preparado más de 6.000 cuerpos. Tenía las manos sobre el borde de la camilla, los guantes puestos, los instrumentos alineados como siempre, pero algo me impedía empezar, algo en aquel rostro de 15 años. Para que entiendan lo que vi esa tarde de octubre de 2006, tengo que volver al principio. Tengo que contarles quién soy. Mi nombre es Lucia Ferraro. Fui tanatopractora durante 22 años en la región de Lombardía, en el norte de Italia. Preparé cuerpos para más de 6.000 funerales antes de retirarme. Aprendí el oficio de mi padre, que lo aprendió del suyo, y entré en este trabajo sin ninguna idea sobre Dios, sin fe, sin nada. Para mí un cuerpo era un cuerpo. Química, temperatura, tiempo. Vivía sola con una gata gris que se llamaba Nevia, y cenaba casi siempre lo mismo: pan, queso y una copa de vino tinto frente a la ventana. Lo que Carlo Acutis tenía en las manos cuando lo recibí esa tarde no debería haber estado ahí, y lo que su madre me entregó antes de salir, con la orden de no abrirlo hasta que yo lo supiera, cambió por completo lo que entendía por muerte. Pero lo más difícil de creer ocurrió 14 años después, en un lugar exacto, en una fecha exacta, justo donde una mujer me dijo que ocurriría sin que yo supiera entonces lo que significaba. 19 años guardé silencio. 19 años no se lo conté a nadie, ni a mi hermana, ni al sacerdote que vino a buscarme. Esta noche lo cuento todo. Esa tarde recibí una llamada del depósito a las 4:10. Me dijeron que había un cuerpo joven, un adolescente, muerto de leucemia esa misma mañana en el hospital de Monza. Leucemia fulminante, me dijeron, tipo M3, la forma más agresiva. El chico se había deteriorado en apenas 3 días. Yo había preparado cuerpos de niños antes. Es lo más duro de este oficio. Una se endurece con los años, pero con los niños nunca del todo. Esa tarde me preparé mentalmente para lo de siempre. Un cuerpo consumido por la enfermedad, la piel amarillenta, los signos del tratamiento, las marcas de las agujas. Llegué al hospital a las 5:45. Hacía frío. Recuerdo el olor a desinfectante en el pasillo, ese olor que después de tantos años ya no notaba, pero que esa tarde por algún motivo sentí con fuerza. Una enfermera me acompañó hasta la sala. Tenía los ojos rojos. Me dijo una sola frase antes de dejarme sola. Este chico era distinto. No le di importancia. Todos dicen eso. Cada familia cree que su muerto era distinto. Entré en la sala, encendí la luz. Comprobé mis instrumentos. La temperatura ambiente estaba en 16 grados centígrados como debe estar. El cuerpo estaba sobre la camilla, cubierto con una sábana blanca. En la mesa lateral, junto a la pared, había una bolsa de plástico transparente con los objetos personales. Y dentro de esa bolsa había un sobre de papel grueso, color crema, cerrado, con algo escrito por fuera que no alcancé a leer desde donde estaba. Me extrañó. Normalmente los objetos personales son un reloj, unas gafas, un rosario. Un sobre cerrado. No. Me acerqué a la camilla, tomé el borde de la sábana y la levanté. Lo primero que noté fue el rostro. Un chico de 15 años, sí, pero no había en él ninguna de las marcas que yo esperaba. La piel no estaba amarilla, no estaba hundida, tenía el color de alguien que duerme. La leucemia M3 destroza el cuerpo por dentro, provoca hemorragias, deja la piel marcada. Yo había visto decenas de casos. Esto no se parecía. Pensé que me habían dado el cuerpo equivocado. Volví a la mesa, revisé la documentación. Carlo Acutis, 15 años. Fecha de defunción, 12 de octubre de 2006. Hora, las 6:40 de la mañana. Causa, leucemia promielocítica aguda. Era él. No había error. Volví a la camilla. Y entonces vi sus manos. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Alguien se las había colocado así. Entre los dedos, sostenía un rosario de madera oscura. Pero no fue el rosario lo que me detuvo. Fue la posición de los dedos. Era natural, relajada, suave. A esas horas, casi 10 horas después de la muerte, el cuerpo ya debería haber estado rígido. El rigor mortis es implacable.
Empieza en las primeras horas y a las 10 ya tiene tomado todo el cuerpo, los dedos endurecidos, las articulaciones bloqueadas. Toqué su mano con 2 dedos. Cedía. La articulación se movía con una flexibilidad que no tenía ningún sentido. Pensé que el frío de la cámara había alterado el proceso. Pasa a veces. Busqué una explicación. Pero esto no era el frío. Esto era otra cosa. Y antes de poder pensar más, miré de nuevo hacia la mesa lateral, hacia aquel sobre crema dentro de la bolsa. Esa noche todavía no sabía que ese sobre me esperaría 14 años. Volví a las manos. Tenía que empezar mi trabajo, fuera lo que estaba viendo. Saqué el termómetro. El primer paso en mi oficio siempre es comprobar la temperatura del cuerpo, porque de eso depende todo lo demás. La química, los tiempos, el procedimiento entero. Coloqué el termómetro. Esperé. Lo retiré y leí la cifra. 29 grados centígrados. Me quedé mirándola. 10 horas después de la muerte, en una sala a 16 grados, un cuerpo debería haber perdido casi todo su calor. El descenso de temperatura tras la muerte es constante, predecible, alrededor de 1 grado por hora durante las primeras horas. A las 10 horas ese cuerpo tendría que estar prácticamente a la temperatura de la sala. Tendría que estar frío al tacto, en torno a los 18 o 19 grados. 29 grados no podía ser. Pensé inmediatamente en el termómetro. Llevaba semanas usándolo, podía estar descalibrado. Tenía otro en mi maletín, uno digital que había comprado hacía 3 meses. Calibrado. Lo saqué, lo encendí, esperé a que marcara la temperatura ambiente para asegurarme. Marcó 16,2. Correcto. Funcionaba. Volví al cuerpo. Tomé la temperatura otra vez, en el mismo punto, con el segundo termómetro. 29,1 grados centígrados. Sentí un frío distinto, ahora en mi propia espalda. Si los 2 termómetros coincidían, el problema no era el instrumento. El problema era que tenía delante un cuerpo que 10 horas después de la muerte conservaba una temperatura casi de persona viva con fiebre baja. Busqué la explicación más razonable. La fiebre. En la leucemia M3. A veces hay fiebre muy alta en las últimas horas. Si Carlo había muerto con 40 grados de fiebre, quizá el descenso había sido más lento. Era posible, forzado, pero posible. Me agarré a esa idea como a una cuerda. Pero entonces me di algo que terminó con esa cuerda. Toqué la frente. Estaba tibia. Toqué las manos. Tibias también. Toqué el centro del pecho. Y ahí, en el pecho, sobre el esternón, sentí algo que me hizo apartar la mano de golpe. Estaba caliente, no tibio, caliente, como si debajo de esa piel todavía latiera algo. Puse el termómetro sobre el esternón. Esperé. Leí. 34 grados centígrados. 34 grados, en el pecho, 10 horas después de la muerte, en una sala a 16. La fiebre no explica eso. Nada lo explica. Un cuerpo no se calienta después de morir. La temperatura solo baja. Es una de las pocas certezas absolutas de mi oficio. El calor se va y no vuelve. Tenía las manos temblando. Yo, que había preparado 6.000 cuerpos. Me senté en el taburete metálico de la sala y me quedé mirando aquella camilla sin poder hacer nada. Y ahí, mientras estaba sentada sin saber qué hacer, ocurrió lo que cerró mi garganta durante 19 años. Miré el rostro de Carlo. Y vi que tenía los labios entreabiertos en una expresión que yo conocía. No la conocía de los muertos. La conocía de los vivos. Era la cara de alguien a punto de sonreír. La cara de alguien que sabe algo que tú no sabes. Yo había visto miles de rostros sin vida. Todos tienen lo mismo. Ausencia. El cuerpo está, la persona no. Lo notas enseguida, es lo primero que aprendes. Pero en ese rostro no había ausencia. Había presencia. Como si Carlos siguiera ahí, mirándome desde algún sitio. Salí de la sala. Necesitaba aire. Llamé a la enfermera de los ojos rojos y le pregunté si estaba segura de la hora de la muerte. Me lo confirmó. 6:40 de la mañana. Habían pasado más de 10 horas. Le pregunté si el cuerpo había estado en cámara fría. Me dijo que sí. Hasta hacía media hora, cuando lo trasladaron a mi sala. En cámara fría. A 4 grados. Eso hacía todo todavía más imposible. Un cuerpo que sale de una cámara a 4 grados no marca 34 grados en el pecho. Marca 4, 5, como mucho. Volví a entrar. Tenía un trabajo que hacer y una familia esperando, pero ya no sabía qué clase de trabajo era ese. Si lo que acabas de escuchar te ha removido por dentro, déjame darte algo antes de seguir.
Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle eso que llevas guardado en el corazón. La dejé en el enlace de la descripción. Descárgala. Rézala estos 9 días, y vas a descubrir que esta historia no termina cuando termine el video. Pero antes de contarte cómo termina, tengo que contarte lo que encontré cuando por fin me atreví a tocar de nuevo aquel cuerpo, porque eso fue mucho peor. Decidí seguir el procedimiento como si todo fuera normal, aunque nada lo era. Tomé el algodón, el material que uso para preparar la piel. Mi trabajo empieza siempre por el rostro. Acerqué la mano a su mejilla. Y entonces vino el segundo problema, y este era de los que no se pueden esconder. La piel cedía bajo mis dedos con la suavidad de la piel viva. No tenía la consistencia de un cuerpo de 10 horas. Cuando una persona muere, la piel cambia de textura en cuestión de horas. Se vuelve seria, distinta, fría. La de Carlo no. Tenía elasticidad. Volvía a su sitio cuando la presionaba. Llamé a un médico. No podía seguir sola con esto. Busqué a alguien que estuviera de guardia y conseguí que bajara un médico joven, un tal doctor Restelli, que me miró con cara de no entender por qué lo molestaba una tanatopractora. Le pedí que tocara el pecho del cuerpo. Lo hizo sin ganas. Y vi cómo le cambiaba la expresión. ¿Esto cuándo murió? Me preguntó. Esta mañana. Hace más de 10 horas. Se quedó callado. Sacó su propio termómetro, uno clínico, y midió. Leyó la cifra 2 veces. Me la enseñó. 33,8 grados. Casi lo mismo que yo. No dijo nada más. Se quitó los guantes, los tiró a la basura y salió de la sala sin volver a hablarme. Nunca volvió. Al día siguiente, cuando pregunté por él, me dijeron que había pedido el día libre. Me quedé sola otra vez. Pero ya no estaba sola con una anomalía. Ahora otra persona lo había visto y medido. Ahora tenía un testigo. Y eso, en lugar de tranquilizarme, lo empeoró todo, porque si yo me estaba volviendo loca, el doctor Restelli se estaba volviendo loco conmigo. Seguí. Tenía que seguir. Empecé a trabajar el rostro con cuidado, casi con miedo de hacerle daño, lo cual es absurdo, porque uno no le hace daño a un muerto, pero esa tarde no me parecía un muerto. Mientras trabajaba, noté algo más. Olfateé el aire. En mi oficio, el olor lo es todo. A las 10 horas un cuerpo empieza a tener un olor. Leve pero inconfundible, el primer aviso de lo que viene después. Es química, es inevitable. Yo lo conozco mejor que nadie. Acerqué la cara al cuello de Carlo y respiré. No había olor a muerte. Había otra cosa. Un olor suave, limpio, casi dulce, como flores, como rosas, para ser exacta. Pensé que alguien había puesto perfume, o flores cerca. Miré alrededor. No había flores en la sala. No había nada que oliera así, salvo el propio cuerpo. Me aparté. Me apoyé contra la pared. El corazón me golpeaba el pecho. 22 años de trabajo, 6.000 cuerpos. Y todo lo que yo sabía con certeza se estaba desmoronando en una sola tarde. La temperatura, la flexibilidad, la piel, el olor, el rostro. Cada cosa, por separado, podría haber tenido una explicación rara. Todas juntas, no. Miré de nuevo hacia la bolsa de los objetos personales, hacia aquel sobre crema, y por primera vez sentí que ese sobre tenía algo que ver con todo esto. Me acerqué, saqué la bolsa, leí lo que estaba escrito por fuera del sobre, con una caligrafía cuidada, de adolescente, en tinta azul. Decía una sola línea. Para quien me prepare, no lo abra todavía. Para quien me prepare. Era yo. Yo era quien lo preparaba. Ese sobre estaba dirigido a mí, a una persona que él no conocía, a la mujer que un día tendría su cuerpo sobre una camilla. Sentí que las piernas no me sostenían. ¿Cómo sabía un chico de 15 años que alguien iba a preparar su cuerpo? Todo el mundo lo sabe, en teoría. Pero nadie escribe una carta para esa persona. Nadie deja un sobre con esas palabras. No lo abra todavía. ¿Todavía? ¿Hasta cuándo? El sobre no decía cuándo. No daba ninguna instrucción más. Solo esa frase suspendida en el aire, como una puerta entreabierta. Tuve el impulso de abrirlo ahí mismo. Las manos me lo pedían, pero algo me detuvo. Esas 2 palabras, no lo abra todavía, tenían una autoridad extraña. Sentí que abrirlo en ese momento sería traicionar algo que aún no entendía.
Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi abrigo, colgado en la percha de la sala. Me dije que lo abriría en casa, esa misma noche. No lo abrí esa noche, ni esa semana, ni ese año. Algo, cada vez que iba a hacerlo, me detenía. Pasaron 14 años antes de que ese sobre se abriera, pero todavía falta para llegar ahí. Terminé de preparar el cuerpo de Carlo Acutis a las 9:30 de la noche. Fue la preparación más extraña de mi vida. Normalmente uno tiene que trabajar contra el cuerpo, contra la rigidez, contra el deterioro. Esa noche fue como si el cuerpo colaborara conmigo. Todo cedía, todo se dejaba hacer, con una docilidad que me erizaba la piel. Cuando terminé, el rostro de Carlo tenía esa misma media sonrisa. No la había puesto yo. No se puede poner una sonrisa así. Estaba ahí desde el principio. Antes de irme, hice algo que no había hecho nunca. Me senté al lado de la camilla y le hablé. Aún muerto. Yo, que no creía en nada. No sé quién eras, le dije, pero algo me dice que tú sí sabes quién soy. Me fui a casa con el sobre en el bolsillo y un peso en el pecho que no se me quitó en semanas. A la mañana siguiente, una mujer me esperaba en la puerta del depósito. Tendría unos 40 años, vestida de oscuro, los ojos hinchados de llorar, pero la postura firme. Me preguntó si yo era la persona que había preparado a su hijo. Le dije que sí. Era Antonia Salzano, la madre de Carlo. Y lo que esa mujer me contó esa mañana, de pie en la calle, con el frío de octubre, fue cuando el asunto dejó de ser una anomalía de mi oficio y se convirtió en algo que ya no me cabía en la cabeza. Me invitó a un café cercano. Nos sentamos junto a la ventana. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le dices a una madre que el cuerpo de su hijo conservaba calor 10 horas después de morir? ¿Cómo le explicas el olor a rosas? Decidí callar y dejarla hablar a ella. Antonia me habló de Carlo durante 1 hora. Me contó que era un chico normal en muchas cosas. Le gustaban los videojuegos, los ordenadores, programaba páginas web él solo a los 14 años. Pero desde muy pequeño tenía una relación con Dios que ni ella entendía. A los 7 años hizo la primera comunión y desde entonces iba a misa todos los días. Todos los días. Decía una frase que ella repetía sin parar. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Me contó que Carlo había construido una página web catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. Más de 160 casos documentados, de distintos países y distintos siglos, recogidos por un adolescente con un ordenador en su habitación de Milán. Casos en los que, según la fe católica, la hostia consagrada se había convertido en carne y sangre reales, y que la ciencia había estudiado sin poder explicar. Y entonces, Antonia me dijo algo que me dejó la taza de café a medio camino de la boca. Me contó que 3 semanas antes de morir, cuando aún nadie sabía que estaba enfermo, Carlo le había dicho una cosa rara. Le dijo: «Mamá, cuando yo muera, la mujer que me prepare va a entender. Y dentro de muchos años, ella va a estar en un hospital, asustada, y va a ser entonces cuando se dé cuenta de todo». Antonia pensó que era una de las frases extrañas de su hijo y no le dio importancia. Hasta que me vio a mí. Hasta que supo que yo lo había preparado. «¿Está usted asustada?», me preguntó mirándome a los ojos. No pude mentirle. Le dije que sí. Le conté lo de la temperatura, lo de la piel, lo del olor a rosas. Antonia no se sorprendió. Asintió despacio, como quien confirma algo que ya esperaba. Me dijo que en el funeral mucha gente había notado el mismo olor a rosas alrededor del cuerpo y que nadie había puesto rosas. Le hablé del sobre, de las palabras escritas por fuera. «Para quien me prepare, no lo abra todavía». Antonia se quedó en silencio. Después me dijo que sabía que Carlo había escrito algo en sus últimas semanas, encerrado en su cuarto, pero que nunca le quiso enseñar qué era. «Si él escribió, no lo abra todavía, entonces no lo abra todavía», me dijo. Carlos siempre sabía lo que decía. «Usted sabrá cuándo». Esa frase me acompañó 14 años. «Usted sabrá cuándo». Antes de irse, Antonia me cogió la mano. Me dijo que su hijo tenía un rosario que rezaba cada día, que para él rezar el rosario era estar con la Virgen como con una madre, y que ese gesto sencillo lo había sostenido toda su corta vida. Y aquí quiero detenerme un momento, porque mientras investigaba después la historia de Carlo, encontré algo que ahora llevo siempre conmigo. Un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, como aquel olor que sentí esa tarde sobre su cuerpo. No es una reliquia, ni hace milagros. Es,
Sencillamente, una forma de rezarle cada día y de tenerlo presente, como él tenía presente a la Virgen. Lo dejé en el mismo enlace de la descripción, por si tú también quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando un momento difícil. Llega a cualquier país del mundo. Pero lo que pasó 14 años después, el día en que por fin abrí aquel sobre, todavía no se lo había contado a nadie hasta esta noche. Volví a mi vida. Seguí preparando cuerpos. Intenté olvidar. Durante años me dije que había habido alguna explicación que se me escapó, alguna combinación rara de circunstancias. La mente humana es buena haciendo eso, buscando explicaciones para poder seguir durmiendo. El sobre quedó guardado en un cajón de mi casa, debajo de unos papeles, y muchas veces estuve a punto de abrirlo y siempre lo dejaba para otro día. Pasaron los años. Carlo Acutis empezó a hacerse famoso en todo el mundo. En 2019 abrieron su tumba en Asís para los procesos de la iglesia, y la noticia recorrió el planeta. El cuerpo había sido encontrado íntegro. En 2020 lo beatificaron. Yo veía las noticias y sentía un escalofrío cada vez, pero seguía sin abrir el sobre, hasta marzo de 2020, hasta que llegó la pandemia. En marzo de 2020, Lombardía se convirtió en el lugar más golpeado de Europa. Los hospitales se llenaron, la gente moría por cientos cada día, y yo, que llevaba 2 años retirada, recibí una llamada. Me pedían volver. No había suficientes manos para preparar tantos cuerpos. Me necesitaban. Tenía 63 años. Estaba en el grupo de riesgo, pero dije que sí. No podía decir que no. Trabajé semanas enteras sin parar, en condiciones que prefiero no describir. Y a finales de marzo, empecé a sentirme mal. Fiebre, tos, dificultad para respirar. Me hicieron la prueba. Positivo. En 4 días estaba tan mal que me ingresaron. Me llevaron en ambulancia. Yo iba medio inconsciente, con una mascarilla de oxígeno, los pulmones cerrándose poco a poco. Lo último que recuerdo del trayecto es que pregunté a dónde me llevaban. Una voz me respondió que al hospital más cercano con camas libres. Cuando me bajaron de la ambulancia y vi el cartel de la entrada, a pesar de la fiebre, a pesar de no poder respirar, lo leí con claridad. Hospital San Gerardo, Monza, el mismo hospital, el mismo donde, 14 años antes, había preparado el cuerpo de Carlo Acutis. Y en ese momento, tumbada en la camilla, sin aire, me vino a la cabeza la frase de Antonia. Dentro de muchos años, ella va a estar en un hospital, asustada. Carlo lo había dicho 3 semanas antes de morir, cuando yo ni existía para él. Había dicho que yo estaría en un hospital, asustada, y que entonces me daría cuenta de todo. Estaba en un hospital. Estaba asustada, y de pronto me di cuenta de todo. Me ingresaron en planta. Las primeras 48 horas fueron las peores. Los médicos hablaban en voz baja delante de mi cama, esas conversaciones que crees que no escuchas pero escuchas. Hablaban de mi edad, de la saturación de oxígeno, de que no respondía bien al tratamiento. Una de las noches, una enfermera me cogió la mano y me dijo que rezara si sabía rezar. Yo no sabía, nunca había sabido. Pero esa noche, sola, con los pulmones ardiendo, hice algo. Le hablé a Carlo como le había hablado 14 años antes junto a su camilla. Le dije, tú sabías que yo iba a estar aquí. Tú lo dijiste. Si todo esto es verdad, ayúdame ahora. Y le pedí a mi hermana, que me llamaba cada día por teléfono, que fuera a mi casa, que buscara en el cajón del salón, debajo de los papeles, un sobre color crema. Le pedí que me lo trajera, que me lo dejara en la mesilla. 14 años esperando, y supe, con una certeza absoluta, que el momento de abrirlo era ese. Usted sabrá cuándo, me había dicho Antonia. Lo supe. Mi hermana me lo trajo al día siguiente. Lo dejó en una bolsa de plástico, por la desinfección, sobre la mesilla. Esperé a estar sola. Esperé a tener un poco de fuerza en las manos. Y abrí el sobre que llevaba 14 años cerrado. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. La misma caligrafía de adolescente, la misma tinta azul. La desdoblé con dedos temblorosos y leí. Decía así: a la mujer que prepare mi cuerpo, sé que tendrás miedo de lo que vas a ver, porque no será como lo que conoces. No tengas miedo. La muerte no es lo que tú crees. Un día tú también vas a estar enferma, en un hospital, y vas a tener miedo de morir. Quiero que sepas, desde ahora, que ese día no vas a estar sola. Yo voy a estar ahí. Reza, aunque nunca hayas rezado.
La Eucaristía es la autopista al cielo y desde el cielo se ve todo. Hasta a ti, en esa cama, leyendo esto. Te espero, pero todavía no. Tienes cosas que contar primero, Carlo. Dejé caer la hoja sobre las sábanas. No podía respirar, y no era por el virus. Tienes cosas que contar primero. Un chico de 15 años, en 2006, había escrito que yo estaría enferma en un hospital, con miedo a morir, leyendo esa carta, y que no me tocaba morir aún, que tenía cosas que contar. Esa noche, por primera vez en 4 días, dormí de verdad, profundamente, sin pesadillas. Y a la mañana siguiente, mi saturación de oxígeno había subido. Los médicos no lo entendían. La curva se había dado la vuelta sin motivo médico claro. En una semana me dieron el alta. No digo que fuera un milagro, no me corresponde a mí decirlo. Digo lo que pasó, con las fechas, con los lugares, con las palabras exactas. Salí de ese hospital por mi propio pie el 14 de abril de 2020, 14 años después de haber entrado por primera vez para preparar el cuerpo de un chico de 15 años que sabía mi futuro mejor que yo misma. Hoy tengo 68 años. Vivo en un pueblo pequeño cerca de Asís, a propósito, para estar cerca de él. Voy a su tumba en la Basílica de Santa María de los Ángeles cada vez que puedo. Lo veo ahí, con sus zapatillas deportivas, con esa media sonrisa que yo conozco mejor que nadie, porque la tuve delante una tarde de octubre en una sala fría. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis. San Carlo Acutis. Yo estaba en Roma ese día, entre la multitud, con el sobre original en el bolsillo, el mismo bolsillo donde lo guardé 14 años atrás. Lloré como no había llorado nunca. Lloré por el chico de la camilla. Lloré por la mujer que no creía en nada y que ahora reza el rosario cada noche. He hablado con la causa de su canonización. He contado lo que vi. Durante 19 años callé porque tenía miedo de que no me creyeran, miedo de mi propia historia, pero Carlo me dijo que tenía cosas que contar, y esta es la cosa que tenía que contar. Lo que vi esa tarde no fue un cuerpo, fue un mensaje. La temperatura, el olor a rosas, la piel viva, la media sonrisa, el sobre. Todo era una sola cosa diciéndome lo mismo, que la muerte no es el final, que hay alguien al otro lado y que ese alguien nos conoce por nuestro nombre incluso antes de que nosotros sepamos el suyo. Yo no buscaba a Dios. Dios, a través de un chico de 15 años con zapatillas deportivas, me buscó a mí. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté pasando miedo, alguien que haya dejado de creer. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo Acutis dejó por todo el mundo, una por una. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción están la novena gratuita que preparé para ti y el rosario del que te hablé, ese con las cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que aprender a mirar.